Te enseñaron que ser bueno era suficiente, que si ayudabas a todos, la vida algún día te lo devolvería, que si eras amable, paciente y comprensivo, el mundo te respetaría automáticamente. Pero nadie te advirtió que el mundo no recompensa a los demasiado buenos, los pone a prueba, los observa en silencio y mide cuánto pueden soportar sin quejarse. Déjame preguntarte algo incómodo. ¿Cuántas veces estuviste para todos, pero cuando tú necesitabas apoyo, no había nadie? ¿Cuántas veces dijiste, no pasa nada, cuando en realidad sí dolía? ¿Cuántas veces aceptaste algo injusto solo para evitar conflicto? La verdad es que si siempre estás disponible, si nunca dices que no, si intentas agradar a todos, no eres visto como fuerte, sino como predecible. Y en la psicología del poder, lo predecible se utiliza. Maquiavelo entendía algo que muchos prefieren ignorar. Las personas no actúan principalmente por moral, sino por interés y percepción. No porque sean malvadas, sino porque responden a incentivos. Y si contigo no hay consecuencias claras, tampoco habrá límites claros. Si contigo todo es comprensión sin estructura, tarde o temprano habrá abuso disfrazado de confianza. Aquí está la parte que más duele aceptar. Muchos no son demasiado buenos por fortaleza, sino por miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a que si ponen límites dejarán de ser queridos. Entonces, ayudan para que no los dejen, aceptan para que no se molesten, sonríen para no incomodar. Pero eso no es poder, es dependencia emocional disfrazada de virtud. La bondad sin límites no es virtud, es vulnerabilidad, porque cuando alguien sabe que siempre estarás ahí, deja de esforzarse. Cuando alguien descubre que nunca impones consecuencias, empieza a probar cuánto puede empujarte, y poco a poco tu valor percibido disminuye, no porque no valgas, sino porque te volviste accesible sin filtro, constante sin estructura, presente sin condición. Y en un mundo donde la escasez crea valor, lo que es garantizado pierde impacto. No se trata de volverte frío ni cruel, se trata de entender cómo funciona la naturaleza humana. El respeto no nace solo de la amabilidad, sino del equilibrio entre calidez y firmeza, entre empatía y límites, entre dar y saber cuándo detenerte. Porque cuando solo muestras bondad sin estructura, te vuelves desequilibrado, y el desequilibrio, aunque suene duro, siempre invita al abuso silencioso. Muchas personas creen que el problema es que los demás cambian, pero la verdad es más incómoda. Las personas no cambian tan rápido, simplemente revelan hasta dónde pueden llegar contigo. Cuando tú no estableces límites claros, enseñas a los demás cómo tratarte, no con discursos, sino con tolerancia. Porque cada pequeña falta de respeto que permites baja el estándar invisible. Y cada vez que aceptas algo que te incomoda para evitar conflicto, estás enviando un mensaje silencioso de que contigo se puede. Y la mente humana aprende rápido, no por maldad, sino por adaptación. Si alguien descubre que nunca dices que no, dejará de pedir permiso. Si nota que siempre estás disponible, dejará de valorar tu tiempo. Y si siente que temes perderlo, empezará a medir cuánto poder tiene sobre ti. Aquí entra una verdad difícil. Tu valor no solo depende de lo que eres, sino de lo que estás dispuesto a perder. Porque cuando no estás dispuesto a perder a nadie, terminas perdiéndote a ti mismo. Y Maquiavelo entendía este equilibrio entre ser amado y ser respetado, señalando que es más seguro ser respetado que solo amado, ya que el amor depende del estado emocional del otro, mientras que el respeto nace cuando la otra persona entiende que hay una línea que no debe cruzar. Esa línea no necesita gritos, necesita coherencia, porque si dices que algo te molesta, pero sigues aceptándolo, tu palabra pierde peso. Y si amenazas con irte pero nunca te vas, tu presencia pierde impacto. Las personas valoran más lo que puede desaparecer, no porque sean crueles, sino porque la mente humana reacciona ante la posibilidad de pérdida. Así que si nunca tomas distancia, si nunca reduces acceso, si nunca introduces consecuencia, no generas percepción de pérdida, y sin percepción de pérdida no hay urgencia ni valoración profunda.
Por eso, la sobreexplicación debilita, porque cuando justificas cada decisión o pides perdón por priorizarte, comunicas duda, y la duda reduce impacto. Observa a quienes tienen presencia fuerte. No reaccionan a cada provocación, no buscan aprobación constante. Su energía es estable, y esa estabilidad emocional es poder, porque los vuelve difíciles de manipular. Ser demasiado bueno muchas veces significa ser demasiado reactivo. Reaccionar para agradar, reaccionar para evitar conflicto, reaccionar para sostener relaciones desequilibradas. Pero el poder está en la respuesta y no en la reacción, ya que la reacción es impulso y la respuesta es control. Y cuando respondes con calma firme ante un intento de cruzar un límite, cambias la dinámica sin atacar, simplemente demostrando que no eres moldeable. La moldeabilidad excesiva reduce respeto, porque si cambias tu postura cada vez que alguien se incomoda, pierdes identidad, y sin identidad clara, otros empiezan a definirte. No basta con ser bueno, debes demostrar que tu bondad es elección y no necesidad, porque cuando es necesidad, te vuelves dependiente de la reacción ajena. Te duele si no agradecen, te frustra si no reconocen, y eso significa que no actuaste desde libertad, sino desde carencia. La verdadera fortaleza es poder dar sin perder equilibrio y poder retirarte sin culpa, y eso requiere desapego. No frialdad, sino independencia emocional. Entender que si alguien se molesta por tus límites, esa reacción revela más sobre ellos que sobre ti, y que si alguien se aleja cuando dejas de ser conveniente, nunca estuvo por conexión real. Poner límites filtra, y filtrar implica perder, pero no todo lo que se pierde es pérdida. A veces es limpieza necesaria para que tu valor aumente. El respeto no se exige, se establece cuando tus acciones son más firmes que tus palabras, cuando tu presencia no es automática, cuando tu ayuda no es ilimitada y cuando tu tiempo no es gratuito. Ser estratégico no es manipular, sino comprender que toda relación tiene dinámica de poder y que si tú no gestionas tu posición, alguien más lo hará por ti. Así que la pregunta final no es si debes ser bueno o no, sino si tu bondad nace de fortaleza o de miedo, porque esa diferencia define cómo el mundo te trata y, más importante aún, cómo tú te valoras a ti mismo. Ahora que entiendes cómo la sobreamabilidad puede reducir tu valor, la pregunta real no es ¿qué está mal contigo?, sino ¿qué vas a hacer diferente? Porque entender la psicología sin aplicar estrategia no cambia nada. Maquiavelo no hablaba solo de naturaleza humana, hablaba de gestión de percepción. Y si quieres dejar de ser visto como predecible, necesitas introducir estructura en tu comportamiento. La primera regla es simple, pero poderosa. No respondas inmediatamente a todo. La inmediatez constante comunica disponibilidad ilimitada. Cuando siempre estás listo, cuando siempre contestas al instante, cuando siempre dices sí sin pausa, envías un mensaje silencioso de que tu tiempo no tiene filtro. Introduce pausa, no como castigo, sino como control. La pausa rompe el patrón de expectativa, y cuando rompes la expectativa, recuperas margen psicológico. Segunda regla, elimina la sobreexplicación. Cada vez que justificas demasiado una decisión, reduce su peso. Explicar no es debilidad, pero explicar en exceso sí lo es. Cuando dices no, que sea claro y breve. Cuando estableces un límite, que sea firme y sin discurso defensivo. Las personas perciben seguridad en la brevedad y duda en la justificación excesiva. Maquiavelo entendía que la percepción de firmeza vale más que la intención interna. Puedes sentirte amable por dentro, pero si externamente no proyectas estructura, el sistema social te clasificará como flexible, y lo flexible en exceso pierde forma. Tercera regla, administra el acceso. No todos deben tener el mismo nivel de cercanía contigo. El acceso total crea costumbre, y la costumbre reduce impacto. Divide mentalmente tu energía en niveles: círculo interno, acceso condicionado y distancia estratégica. No se trata de jugar, se trata de proteger tu enfoque. Cuando todos pueden entrar sin filtro a tu tiempo, tu atención se fragmenta y tu valor se diluye.
El misterio no es manipulación, es consecuencia natural de no revelar todo inmediatamente. La previsibilidad absoluta mata el respeto. Cuarta regla. Introduce consecuencia silenciosa. No amenazas, no advertencias dramáticas. Consecuencia. Si alguien cruza un límite que ya marcaste, reduces acceso. Si alguien repite una falta de respeto, tomas distancia. Si alguien intenta manipular con culpa, no reaccionas emocionalmente. La consecuencia no necesita ruido, necesita coherencia. Cuando tus acciones respaldan tus palabras, el entorno se recalibra, y cuando el entorno se recalibra, la dinámica cambia sin confrontación constante. Quinta regla. Controla tu reacción emocional. Aquí está la verdadera diferencia entre el amable débil y el amable estratégico. El primero reacciona para mantener armonía. El segundo responde para mantener estructura. Si alguien intenta provocarte y tú reaccionas impulsivamente, pierdes centro. Pero si observas, respiras y eliges la respuesta, proyectas estabilidad. La estabilidad intimida más que la agresión, porque demuestra dominio interno. Maquiavelo sabía que el control de sí mismo es la base del control de la percepción externa. Ahora viene algo más profundo. Redefine tu identidad. Si tu identidad está basada en ser el que siempre ayuda, cualquier cambio te generará culpa. Pero si tu identidad está basada en ser una persona consciente y estratégica, entonces decir no se convierte en coherencia, no en traición. Muchas personas no cambian porque temen dejar de ser reconocidas como buenas, pero ser bueno sin respeto es una etiqueta vacía. El respeto nace cuando tu comportamiento es consistente, no cuando tu intención es pura. También necesitas aceptar que perderás a algunas personas cuando cambies. Y eso no es fracaso, es filtro natural. Cuando dejas de ser conveniente para alguien que solo estaba por conveniencia, esa relación se cae sola. No necesitas destruirla, simplemente deja de sostenerla artificialmente. El poder auténtico no se impone, se revela cuando dejas de compensar desequilibrios. Y aquí está la parte más estratégica de todas. Aprende a tolerar el silencio incómodo. Cuando no corres a resolver cada tensión, cuando no persigues validación inmediata, cuando no intentas restaurar armonía forzada, ocurre algo interesante. Los demás empiezan a ajustarse a ti, porque el ser humano busca estabilidad, y si tú eres el punto estable, el entorno se reorganiza alrededor de tu firmeza. Recuerda esto, no se trata de volverte frío, se trata de volverte claro. No se trata de dejar de dar, se trata de dar con criterio. No se trata de dominar a otros, se trata de no ser dominado por el miedo a perderlos. La verdadera transformación no ocurre cuando te vuelves más duro, ocurre cuando te vuelves más consciente de tu valor y actúas en consecuencia. Cuando combinas pausa, brevedad, límites, consecuencia y control emocional, algo cambia en la percepción externa. Ya no eres el disponible automático, ya no eres el que siempre cede. Te conviertes en alguien predecible en valores, pero no explotable en conducta. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque al final, la pregunta no es si debes ser bueno, la pregunta es si tu bondad está respaldada por estructura. Si no hay estructura, hay desgaste. Si no hay límites, hay invasión. Si no hay consecuencia, hay repetición. Pero cuando hay equilibrio entre amabilidad y firmeza, tu presencia pesa más. Y cuando tu presencia pesa, el respeto deja de ser opcional. Al final, todo se reduce a una sola decisión silenciosa que casi nadie se atreve a enfrentar. ¿Vas a seguir buscando ser querido o vas a empezar a exigir respeto? Porque la mayoría no es débil por falta de inteligencia, es débil por miedo a perder aprobación. Y ese miedo los vuelve previsibles, y lo previsible se usa. Maquiavelo escribió algo que muchos citan pero pocos entienden. Los hombres aman según su voluntad, pero temen según la voluntad del príncipe. Y no se trata de infundir miedo físico ni de volverte cruel. Se trata de que tu presencia tenga consecuencia, de que tu bondad no nazca de la necesidad sino de la elección. Porque si eres amable para que no te abandonen, si ayudas para que no se molesten, si sonríes para que no se vayan, entonces no estás actuando desde poder, sino desde dependencia disfrazada de virtud. El mundo no pone a prueba tu maldad,
pone a prueba tus límites, primero con pequeñas faltas de respeto, luego con exigencias más grandes, luego con intentos de manipulación emocional, y si nunca encuentra una línea firme, seguirá avanzando hasta cruzarte por completo. Por eso Maquiavelo también dijo, es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Y en una interpretación moderna, eso significa que es mejor ser respetado que simplemente aceptado, porque el amor es emocional e inestable, pero el respeto nace cuando hay estructura, cuando hay coherencia, cuando hay consecuencias claras. No necesitas gritar, no necesitas justificarte durante minutos, no necesitas explicar cada decisión. La sobreexplicación es ruido, la coherencia es poder. Y cuando dices que algo te molesta pero sigues tolerándolo, tu palabra pierde peso. Cuando marcas un límite pero no lo sostienes, tu presencia pierde impacto. Cuando amenazas con irte pero nunca te vas, enseñas que tus límites son negociables, y lo negociable en exceso deja de ser límite. El verdadero cambio empieza cuando dejas de preguntarte, ¿les caeré mal si digo no? Y empiezas a preguntarte, ¿me estoy respetando al decir sí? Porque cada sí que das por miedo es un pequeño abandono hacia ti mismo, y cada no que das con firmeza es una declaración silenciosa de identidad. Habrá personas que se incomoden cuando cambies, algunas se alejarán, otras intentarán hacerte sentir culpable, pero no todo lo que se va es pérdida. A veces es espacio liberado para relaciones donde el respeto es mutuo y no una lucha constante. La versión antigua de ti necesitaba aprobación para sentirse seguro. La nueva versión necesita estructura para mantenerse íntegra. Y esa diferencia redefine tu posición en cualquier entorno, ya sea amistad, trabajo o relación. Cuando tu bondad es elección, puedes dar sin resentimiento y retirarte sin culpa. Cuando tu tiempo no es automático, tu presencia gana peso. Cuando tu silencio no es debilidad, sino decisión, generas una tensión psicológica que obliga a otros a recalibrar su comportamiento. El poder no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por el miedo a perderlos. Y cuando entiendes esto, algo cambia en tu energía. Caminas diferente, hablas menos, pero con más claridad, reaccionas menos, pero impactas más, porque la estabilidad emocional es una forma de autoridad que no necesita espectáculo. Recuerda esto con claridad. Si alguien piensa en faltarte al respeto y sabe que no pasará nada, lo hará. Pero si sabe que perderá acceso, atención o cercanía, lo pensará dos veces, no por miedo irracional, sino por percepción de consecuencia. Y lo que puede perderse se valora más que lo que siempre está garantizado. No se trata de volverte frío, sino de volverte claro. No se trata de dejar de ser amable, sino de dejar de ser explotable. Porque la bondad sin límites es vulnerable, pero la bondad con estructura es invencible. Así que la próxima vez que alguien cruce una línea, no reacciones impulsivamente. Observa, pausa, decide y actúa con coherencia. Porque el poder no está en gritar más fuerte, sino en mantener la calma cuando otros pierden la suya. Y al final, la pregunta que realmente importa no es si prefieres ser amado o temido, sino si estás dispuesto a respetarte incluso cuando eso incomode a otros. Porque el día que eliges respeto propio por encima de aprobación externa, ese día dejas de ser demasiado bueno y empiezas a ser estratégicamente fuerte. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que todos te quieran. Solo necesitas que entiendan que contigo hay límites, hay estructura y hay dignidad. Y esa combinación, aunque silenciosa, es la forma más poderosa de autoridad.